Tengan todos ustedes, mi nombre es Dani Rojo y estamos en nuestra envidiada pero jamás igualada sección llamada NFL a la Mexicana. Y hoy no tiene un toque argentino porque no me acompaña Agustín, pero saliendo de los controles para hacer su debut en cámara en esta sección, está mi querido Sergio Nafarrate. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, gracias a Dios. Aquí contentos de estar por aquí. Si quieren, empiezo a hablar como argentino, para que no pierda el toque. Pero no, contentos, felices con el invitado que tenemos el día de hoy. Así que gracias por la invitación. Por ahí. Y bueno, nos acompaña un tackle defensivo, el cual su nombre figura muy alto en el fútbol americano-mexicano, y él es el señor Mauricio Tyson López. Buen día, Tyson, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? La verdad es que, pues, sorprendido primero cómo me presentas, Dani, porque pues muy poca gente me dice Mauricio Tyson López. Mucha gente piensa que mi nombre actual es Tyson López, o sea, mi nombre real es Tyson, pero no, la verdad es que soy Mauricio López Chávez, ese es mi nombre real, ese es mi nombre con el que me registraron, y que platicando con Sergio, pues somos oriundos de por allá, de sus tierras calurosas. Yo soy oriundo de allá de Culiacán, criado casi prácticamente en Toluca, pero mi sangre o mi primer grito fue ahí en la ciudad de Culiacán. Pero sí, efectivamente soy Tyson López, pero me llamo Mauricio y un gusto estar con ustedes. La verdad es que platicar con estas nuevas tendencias, porque al final creo que toda esta pandemia nos ha regalado nos ha regalado cosas negativas, porque es la realidad, no podemos ocultar el sol con un dedo, pero también nos ha regalado cosas positivas, ¿no? Mucha gente ha perdido ese miedo a generar nuevos espacios de expresión, nuevas formas de poder platicar o charlar de sus pasiones, y me da muchísimo gusto que me estén invitando con ustedes para poder estar platicando un poquito de mis 36 años que llevo de pasión con el fútbol americano. Sí, la verdad es que la pandemia, si algo nos enseñó, fue este año y medio que ya tenemos encerrados, es a conectarnos, ¿no? Y a conectarnos a través de las redes y a conectarnos a través de los podcasts y la radio por internet, y todo eso ha crecido mucho. De hecho, todo lo que es el grupo Fútbol para Futboleros, que somos 9 integrantes, pues todos somos de diferentes partes, ¿no? Y así nos conocimos, grupos aquí, grupos allá. Mauricio, Tyson, supongo que prefieres que te digan Tyson. Pues mira, me pueden decir de las... Hablar un poco de tu carrera, ¿no? Me pueden decir de las dos formas, pero la verdad es que pues, ya no ubico tanto por Mauricio, ya más volteo por Tyson. De hecho, hay veces que me encuentro en algún lugar y hay varios Mauricios, porque Mauricio es un nombre muy común. Entonces, pues ya sabes que cuando dicen Mauricio, pues a veces ni volteaba, ¿no? Y cuando estaba volteando, pues ya todo el mundo volteaba y decía, mande. Pero yo creo que más, para entrar en contexto, pues llámenme Tyson, ¿no? Para que pueda la gente más ubicar cómo está el tema. Pues entonces, en base a eso, la pregunta obligada, o sea, ¿cómo nace este apodo de Tyson? Pues mira, es algo muy chistoso. Yo cuando jugué o cuando inicié mi carrera de fútbol americano aquí en la ciudad de Toluca, fue en los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Antes se llamaban UAM y ahora son ya la actual alma mater del Estado de México, se llama UAMEX, ¿no? Le cambiaron el nombre, pues, por normatividades, no sé por qué situaciones, pero ya cambió. Y pues ahí obviamente tenías desde niño, tenías pues ciertos, ¿cómo se llama? Apodos, ¿no? Lo del loco, el gordo, Chema, te decían de mil formas, ¿no? Lo que se les ocurría en cada temporada, los coaches te ponían de apodo, porque así es el fútbol americano, ¿no? El fútbol americano es más en el tema de expresión ¿cómo se dice?, de apodos, que de nombres reales, ¿no? Oye, porque te dicen, ¿no? ¿Te acuerdas de fulanito de tal? Y no, ¿y quién es? Le decían el Canicas, el Canicas, ya sé, ¿no? O sea, es más contexto en ese sentido de los apodos. Yo juego aquí, no tenía ningún apodo, era Mauricio, gordo, como quiera ser, o sea, y no gordo porque estaba gordo, sino porque pues así siempre he sido una persona pachona y una persona muy alta, y al final pues obviamente así me decían, ¿no? Cuando empieza la etapa de reclutarme o que estén buscándome para irme a alguna universidad privada, en este caso, que eran en ese tiempo eran los 10 grandes, yo quería jugar en los 10 grandes, pues empezamos a buscar, o empecé yo a buscar la forma de poder trascender en mi carrera deportiva, ¿no? Entonces,
había invitaciones por parte de la UDLA, había invitaciones por parte de Monterrey, había invitaciones por parte del TEC Toluca, y había invitaciones en el sentido del TEC Estado de México, que es donde yo llego, ¿no? Al final se toma la decisión de poderme ir a jugar al TEC Estado de México, y que si me vuelves a preguntar si tomar esa decisión, si retrocedería el tiempo y tuviera que estar en esa situación otra vez de escoger a qué universidad me iría, me volvería a ir a los Borregos Salvajes del Campus Estado de México. Sinceramente pasé una etapa muy bonita de mi vida, fui dos veces campeón nacional, entonces no dudaría volver a ser borrego del Estado de México, ¿no? Entonces, cuando yo llego ahí, me presentan, pues yo era una de las cartas fuertes en ese momento, ¿no? Digo, a lo mejor se va a escuchar un poco soberbio, un poco alzado, pero en ese momento, en ese lapso, una de las cartas más fuertes del lineo defensivo en la República, pues era yo, ¿no? Entonces, sí había una cierta conexión en ciertos campos o ciertos coaches que me querían invitar a jugar a su programa. Entonces, cuando yo llego al TEC Estado de México, me presentan al director del campus, que en este caso era Emilio Alvarado, y era el director de la zona o de la región que le llaman en los TECs. Y obviamente, pues, con la idea de que pues, me amarrara, ¿no? Que no me dejara ir. Entonces, cuando llego, pues, obviamente, me presentan con Emilio, que en paz descanse, ya falleció. Y empezamos a platicar, ¿no? Empezamos a platicar de lo que me ofrecían y todo eso, y se me quedaba bien, ¿no? Y se me quedaba bien. Entonces ya llegaron pues la gente importante del campus, el director de GAE, el director de deportes, todas esas personalidades que pues al final tienes que conocer para que pues obviamente yo plasmara mi firma casi, ¿no? En un papel para yo decir que ya era un borrego Estado de México. Entonces llego y se me quedaba bien, y se me quedaba bien, y se me quedaba bien. Yo andaba así rapado, y hasta que de plano volteó y me dijo, tú te pareces a alguien, pero no recuerdo a quién. Y yo, pues, no sé, pues no sé. Y le seguía dando vueltas hasta que de repente me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes la mirada de Tyson, del boxeador. Y le dije, pero pues no, espérate, pues el color no lo doy, digo, no porque sea racista, ¿no? Pero pues no, o sea, ¿cómo voy a tener la mirada de él? Me dijo, no, es que sí te pareces mucho, te pareces mucho, te pareces mucho. Y ahí me dijo Tyson y ahí se quedó. O sea, fue un apodo que me puso Emilio, el director del campus, y ya no hubo vuelta más. Entonces ya me presentaba con todo el mundo con Tyson, y no sé qué, Tyson, y llegó al TEC Estado de México Tyson, y entonces así empezó el apodo de Tyson. Entonces, pues ya se quedó grabado ese nombre, y hasta mis hijos me dicen Tyson de repente, no, oye Tyson. Entonces es algo muy chistoso, ¿no? Porque pues, la gente me ubica más por Tyson, y como les comentaba, ¿no? La gente piensa que me llamo Tyson. Entonces piensan que es algo no común, y a veces hasta me hacen un poquito de bullying, un poquito de burla, ¿no? Porque pues, dicen, ¿cómo con un nombre americano, con un apellido mexicano? Entonces, pues, es algo muy chistoso, ¿no? Pero bueno, así es como nace el apodo de Tyson, sinceramente. Oye, Tyson, empiezas muy chico a practicar el americano, cosa rara en este país que es predominante pues, otros deportes como el básquet, el soccer, el béisbol. ¿Cómo nace el integrarte a este deporte tan interesante que a pesar de lo que piensa la gente, tiene bastantes seguidores en México, ¿no? Hay un estudio por ahí de alrededor de 30 millones de fanáticos en este país. Y luego empiezas a los 5 años en una época donde todavía era más desconocido el deporte. Mira, la verdad es que es muy complicado poderte dar una comparación a lo que vivíamos antes y a lo que vivíamos ahora. Yo siento que a lo que vivíamos antes era mucho mejor. El tema del fanatismo o los fanáticos de hace unos años, cuando yo empezaba, pues era algo impresionante. O sea, yo te puedo decir que yo nunca estuve en un estadio vacío, ¿no? Yo nunca estuve en un clásico que se hacían ya clásicos, como en ese sentido en los 10 grandes. O sea, nosotros siempre tuvimos llenos totales en los estadios. No había esa parte, ¿no? Es triste que lo comente, porque al final también los mismos medios de comunicación, la gente que está enrolada con otros deportes y le tira al fútbol americano en el tema de un deporte agresivo, un deporte que no forma gente, es completamente erróneo, ¿no? Yo te puedo decir que si nos vamos a los 50, a los 60, que mi papá jugó fútbol americano, también eran llenos totales, y te estoy hablando que llenos totales era un CU, una ciudad de los deportes, un estadio tecnológico, o sea, eran estadios que se llenaban, ¿no? Que se abarrotaban porque veían esas rivalidades del fútbol americano. Entonces, yo creo que sí ha bajado ese tema, ¿no? Yo al final he platicado con las nuevas generaciones, y yo sí les decía, ¿no? A mí me hubiera gustado mucho que ustedes pudieran haber jugado esa parte, ¿no? De los 10 grandes, porque jugar
en un equipo de los 10 mejores de la República Mexicana, pues generaba una expectativa, ¿no? Generaba una expectativa para todo el fanatismo y a su vez, pues impulsaba también a estas generaciones con esos sueños de poder jugar en alguna institución como esta. Entonces, yo sinceramente, ahorita lo he visto en el sentido, pues obviamente que es ya más marketing, ¿no? O sea, vamos a contar con fanáticos de la NFL por lo mismo, ¿no? Porque el marketing que maneja NFL es completamente duro, es completamente con bases, ¿no? Y antes a lo mejor no lo veíamos si no lo teníamos y teníamos nuestro propio fanatismo. Pero hay dos, yo siempre he dicho que hay dos líneas de fanatismo, ¿no? El fanático que realmente ama al deporte como tal y el fanático que se sube a un tren por estar en ese sentido, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo muy rápido, ¿no? Ahorita, ¿cuántos fanáticos salieron de los Bucaneros de Tampa Bay? Sí, sí. O sea, podríamos decir que antes no había fanáticos de Bucaneros de Tampa Bay, ¿no? Y ahora resulta que pues ya hay muchos fanáticos de los Bucaneros de Tampa Bay. Por ejemplo, ¿cuántos fanáticos había de los Pats, no? Cuando sale Tom Brady, ya esos fanáticos ya no eran de los Pats, ¿no? Entonces eran fanáticos de una línea de mercadotecnia. Entonces, yo siento que a veces no hay que confundir esta línea. Si eres fanático, eres fanático. Insisto, a mí me han hecho muchas veces una pregunta de que compare deportes. No los puedo comparar, cada quien tiene su línea, su forma de expresión, su dificultad, pero sí puedo aventar y sí puedo dar mi punto de vista en cuestión crítica de que a mí me da mucha tristeza que algunos personajes que tienen el poder de tener un micrófono para dar una opinión puedan decir que el fútbol americano es un deporte que no genera tranquilidad, que desintegra familias y todo eso, y al contrario, yo pregunto, ¿no? O sea, ¿en qué te basas para decir eso, no? Claro. En el fútbol americano en México no se vende cerveza, no se vende alcohol, no se vende ese tipo de cosas que te pueda hacer perder el control de la cabeza. En el soccer sí lo venden, ¿no? En el soccer hay un tema de esas barras o de esos hooligans que le llaman en el viejo continente y es un tema de agresión. En el fútbol americano no lo ves, ¿no? O sea, hay muchas cosas que salen de contexto y que yo siempre, cuando tengo que criticar, pues a lo mejor no seré nadie para criticar, pero lo tengo que hacer, tengo que alzar la voz, ¿no? Pero al final, insisto, siento que hay muchas cosas que se confunden, pero pues la NFL tiene que crecer, ¿no? Tiene que crecer. Teníamos 10 años prácticamente de que no había ningún mexicano como tal en la NFL. Ahorita ya tenemos a 2 chavos que están en la NFL en un programa del IPP, entonces, o la IPP, para que no me vayan a decir que no sabe hablar inglés, es que estuvo en Estados Unidos y no sé qué, IPP, ¿no? Entonces, pues hay que darle gracias, ¿no? Y que esperemos que tanto como Alfredo como Isaac les vaya bien, independientemente de qué equipo estén y si eres fanático o no de ese equipo. Yo creo que hay que aplaudir, ¿no? El esfuerzo de 2 jugadores mexicanos que están abriendo esa puerta para que se puedan generar nuevos recursos y nuevas ambiciones para las nuevas generaciones, ¿no? Así es. Y bueno, hablando de pues, la juventud, ¿no? Mientras estabas en los Borregos, como ya habías mencionado, tuviste 2 campeonatos nacionales. Sí. Platícanos cómo te sentiste, cómo fue esa etapa de los campeonatos y de los Borregos. Pues fíjate que al final fueron etapas en tu vida, ¿no? Cuando tú estás en juveniles o en infantiles, pues siempre sueñas con un tema, ¿no? Veías la NFL y decías, pues a lo mejor yo quisiera jugar ahí, no tenías esos cimientos o esas realidades como tal, porque al final sigue siendo un niño, ¿no? Y hay un lema que yo tengo que ahorita se los voy a decir al final, que siempre lo comparo en ese sentido, ¿no? Cuando pasas a juveniles, la verdad es que en juveniles tienes que, pues, ser un poco ya más crudo, ¿no? Saber que ya estás pasando de esa parte de puberto, adolescente, adulto, ¿no? O sea, es como que se junta todo ahí y al final pues tienes que decidir, ¿no? Saber qué es lo que vas a hacer de tu vida, si quieres estudiar, si quieres seguir en esto, si no te quieres preparar, si quieres nada más jugar Liga Mayor y todo eso. Entonces, yo en esa etapa de la juvenil fue como que un choque también con lo que yo decía, bueno, pues ¿qué quiero hacer? No sé, no, ya no quiero jugar. Entonces, pues ya no quieres jugar, te vas a estudiar, te vas a trabajar, ¿no? Y ya me metieron a trabajar y decía, no, mejor si quiero estudiar, ¿no? Y si quiero todavía jugar, ¿no? O sea, sí pasaron todo este tipo de cosas que comúnmente cualquier adolescente puede pasar y ahí fue donde como que un día desperté y me cayó el clinch y dije, bueno, yo quiero jugar en una universidad o en un programa que esté en los 10 grandes, ¿no? A mí no me interesa jugar aquí en Potros, sino porque no le quisiera tener
cariño, porque le tengo mucho cariño a la universidad, ¿no? A los Potros del Salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México, les tengo mucho cariño, porque ahí es realmente quien me formó, ¿no? Ese equipo es el que me forma. Pero yo no veía esa proyección en Liga Mayor como un Tecnológico, como un Tigres, como una UDLA, como un, ¿cómo se llama? Como un Pumas, cosas así, ¿no? Yo no la veía, entonces yo quería emigrar esa parte. Entonces, pues empieza esa parte, ¿no? A prepararte, a buscar y todo eso. Y cuando juego mi intermedia, mi primera intermedia aquí en México, bueno, aquí en Toluca, que es la única que juego ahí, pues yo antes de empezar la temporada le dije, mamá, yo no ya, es la última temporada que juego aquí en Potros. Y pues obviamente a mis papás, ¿no? Y me dijo, ¿cómo que vas a decir? Sí, es la última temporada que voy a jugar aquí en Potros. Yo la próxima temporada no voy a estar jugando aquí, entonces, pues prepárense, ¿no? Porque pues yo ahora sí que voy a, voy a irme, ¿no? Y así fue, ¿no? Fue la última temporada que jugué aquí en Potros. Ya la siguiente temporada ya jugué en Borregos, en intermedia, y ahí fue donde fue creciendo toda esa parte. Mi carrera en Borregos fue, pues la verdad es que fue muy bonita, ¿no? A mis 17 años me fui a vivir solo, ¿no? Era ya estudiante, jugaba, ¿no? Estaba reconocido, ya estaba dentro de un target de esos jugadores que pues estaban siendo buscados. Juego 97-98, mi intermedia ahí en Borregos, no, perdemos la final contra Borregos Monterrey, empiezo a inyectar una parte así como ya de rivalidad y como de, no de odio, pero esa parte de rivalidad, ¿no? Entre universidades. Y pasa algo muy chistoso, en el 99 empiezan los mundiales de fútbol americano. Entonces, en esta modalidad, pues se hace una selección en México y es una de las selecciones que se dice en historia que ha sido la que más talento ha traído en ¿cómo se llama? En México, ¿no? En la historia del fútbol americano en México. Pues todos los jugadores eran de Liga Mayor. Yo en ese año era de 98 a 99. En ese año yo estaba pensando, proyectando el Coach Duke, estaba proyectándome subirme a Liga Mayor. Entonces, pues obviamente no había forma de que yo pudiera jugar en esa selección porque tenían que ser jugadores de Liga Mayor. Entonces me querían subir a Liga Mayor para que yo pudiera jugar esa selección. Para no ser tanto el cuento largo, fui el único jugador de intermedia que estuvo seleccionado en esa selección. Entonces, cuando pasan el corte, pues doy el ancho, porque pues obviamente mi tamaño y todo eso, hablan conmigo y me dicen, ¿sabes qué, Mauricio? Bueno, no, ¿sabes qué, Tyson? La verdad es que no tienes experiencia en Liga Mayor. Te vas a enfrentar con jugadores mucho más experimentados y no dudamos de tu capacidad, pero creemos que tienes que jugar una intermedia más y después subir a la Liga Mayor. Entonces me lo hablan claro y ahí es donde empieza ya toda la visión de decir, bueno, yo puedo ser proyectado, yo puedo ser protagonista en muchas cosas y así fue, ¿no? Entonces juego 98 otra vez intermedia, 99 juego en intermedia y juego mi primer Liga Mayor, 2000 quedamos campeones invictos ahí en el SEM. 2001 nos va mal, solamente nos dio el efecto campeonitis, perdemos la semifinal contra Tigres. 2002 me descansan, porque es el cambio cuando sale el coach Yuki y entra el coach Borda. Me castigan, porque esa es la verdad, yo iba muy mal en la escuela, yo no le estaba tomando tanto interés a la escuela y me castigan, me dejan de jugar, me castigan un año y no juego 2002. Cuando regreso a jugar 2003, juego ya con Borregos en Liga Mayor, quedamos campeones. Y 2004, que es mi último año de Liga Mayor, que perdemos la final contra Borregos Monterrey. Entonces, pues mi etapa ahí en Borregos fue muy bonita, ¿no? Selecciones ideales, selecciones nacionales, los 2 campeonatos nacionales. Sinceramente, pues es algo que recuerdo y recuerdo con claridad, ¿no? Son recuerdos que tienes con claridad, porque yo siempre he dicho, ¿no? Le hago esta pregunta a gente que ha sido campeona en el fútbol americano y le digo, ¿cuánto puede durar tu sentimiento de ser campeón, no? Y muchos me dicen, no, pues años, no, años. Y como a nosotros nos duró como 3 semanas o como 4 semanas. Y digo, no, es que no es eso. O sea, el sentimiento de ser campeón te dura 2, 3 segundos, no te dura más. No hay forma. O sea, es nada más, es un momento muy ícono. Es en el momento que el árbitro levanta el balón y dice que se acabó el juego. Esos son los segundos que realmente donde tú sientes el primer impacto y después, ya, después de 3, 4 segundos ya pasó. Entonces, realmente ese es el sabor que tienes que vivir, ¿no? Esos 3 o 4 segundos de gloria tienes que tenerlos en algún momento de tu vida. Y a mí me ha tocado tenerlo tanto en el fútbol nacional como en el fútbol internacional, que me tocó ser campeón mundial con los Águilas de Ámsterdam en Europa. Sí, sí, y me voy a hacer un poco el script porque sí quería aprovechar ahorita lo que platicabas. Yo creo que en cualquier profesión no todo el mundo aspira a lo mejor, ¿no? Y ahorita que tú dices que sales de Potros para buscar subir de nivel,
digo, cualquier persona en cualquier profesión siempre busca mejorar, obviamente, o sea, acercarse a niveles superiores, ¿no? Sí, mira, yo creo que mira, les voy a comentar esto, Sergio y Dani, porque la gente lo tiene que saber. La gente a lo mejor piensa que uno como jugador que tiene el talento, porque hay veces que uno nace con talento, hay otros que le desarrollan ese talento porque no lo tiene tan activo, hay otros que no lo tienen que desarrollar, es nato, es así, se exhibe, ¿no? Y al final pues también es de aplaudirse, ¿no? La gente piensa que nosotros somos tocados por el dedo y que nosotros tenemos 20,000 contactos y que somos jugadores o somos personajes con familias adineradas y que nosotros logramos por nuestros... No, para nada. Nosotros somos comunes y corrientes. Si realmente supieran todo lo que nos costó de trabajo poder llegar hasta donde llegamos, la gente diría, wow, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué valor? ¿No? Y no porque te lo reconozcan y te alabes, sino simplemente para que vean que se pueden hacer las cosas, ¿no? Yo recuerdo que ahora que llegó Isaac, que fue el primero en volver a abrir esa puerta hace un año, recuerdo varios comentarios en internet, en Twitter específicamente, que decían, es que ya va a ir a calentar una banca, es que esto, es que el otro, siempre el negativo, ¿no? Siempre el mexicano siendo ese hate al mexicano, ¿no? Entonces yo sí de repente me molesté y les empecé a contestar, ¿no? Después me regañaron, me dijeron, no te puedes clavar tú con este tipo de personas porque eso es lo que quieren. Digo, pero ¿sabes cuánta gente está formada por querer calentar una banca de la NFL? O sea, y que él tenga la oportunidad de calentar una banca, manches, o sea, y que le paguen, o sea, wow, ¿no? Y que aprenda aparte, o sea, digo, no sé dónde está el error, dónde está el pecado, dónde está lo mal hecho, ¿no? Entonces, siento que esa es la parte que a veces uno no entiende, no asimila y es triste porque a nosotros nos ha costado muchísimo trabajo, en la actualidad nos sigue costando trabajo, ¿no? Y, En la conocer actualidad, ídolos, ¿no? exactamente, y eso es secundario, Sergio, porque pues obviamente estas historias y estas cosas se quedan para tu círculo más cercano, para tu familia, ¿no? Que tú la transportes, porque ahorita en la actualidad, o sea, ahorita el boom por el marketing, por la forma que está, saben de Isaac y saben de Alfredo, pero no saben cuántos mexicanos antes han estado, ¿no? Entonces, ¿a poco tú estuviste también allá? ¿A poco? O sea, ese es el gran tema, ¿no? Es esa parte detractora que tenemos como deporte y que no es el mismo deporte que lo ha hecho, sino las mismas personas que se dicen ser comunicadores son lo que han logrado, ¿no? Porque, por ejemplo, es lo que está haciendo Alfredo. Pero lo primero que van hacia las grandes empresas es, no, es que va a un programa, o sea, no va a debutar, o sea, no va a hacer esto, es que no va a hacer lo otro, siempre le ven lo malo, ¿no? Y dices, ¿qué onda? O sea, es un mexicano que está intentando, o sea, no manches, pero no fuera un Jorgito Pérez que está en la sexta división de España y que es un prospecto para el Barcelona, porque no, a ese sí le dan seguimiento, es más, hasta le mandan una cámara todo el año. Ya que me das entrada a eso, o como cuando Marc Sánchez, que no sabía ni hablar español, que las televisoras lo traían ensalzadísimo, también es el caso del chavo que de Guadalajara, pues no de Guadalajara, sino vivió muchos años en Guadalajara, terminó jugando para USC y estuvo un tiempo en los 49. Y no, pues, sí, que tiene raíces mexicanas. Cosas. No me acuerdo el nombre, pero me acuerdo mucho el caso. Shane, se llama Shane. Él, exactamente. Sí. Y son cosas que te digo que yo no me explico, que yo digo, no puede ser posible, pero bueno, digo, así tristemente así es nuestro círculo periodístico y a veces se molestan conmigo, ¿no? Porque yo sí no me quedo callado, ¿no? O sea, había un chavo también hace poco que decía, hicieron el reportaje cuando pusieron el semáforo naranja y las vacaciones de Semana Santa, hacen un reportaje en una de las televisoras públicas más de las reconocidas en México, y hacen un reportaje como es su costumbre y dicen, pues obviamente, ¿no? En Acapulco, en la ciudad de Acapulco, las vacaciones, pues obviamente Caleta y Caletilla y todo es así de gente, ¿no? Así de gente. Entonces sale un meme donde dice, no te mueres en el hospital, pero sí te mueres en tus vacaciones, ¿no? Que son un meme lógico, porque para eso sí estamos bien puestos los mexicanos, para hacer memes, ¿no? Entonces un pseudo comunicador, porque así le llamo, es un pseudo comunicador que no sabe lo que está diciendo, no está en contexto de lo que está pasando, escribe no una moraleja, cuando comparas dos cosas, se me fue la palabra, analogía. Una analogía, ¿no? Hace una analogía y pone, ya están como los jugadores de fútbol americano que organizan torneos express de Tochito Flag y no entienden que tenemos que cuidarnos. Entonces yo le contesto, le dije, perdóname
que estés hablando, o sea, que digas esto, porque si es de tu conocimiento, el fútbol americano no se ha activado. O sea, el deporte que hasta el último se activó fue el fútbol americano. O sea, no puedes dar o tirarle a un deporte cuando no sabes. Sí sabes que es una analogía, le dije, o sea, sí sé que es una analogía, o sea, estás comparando que nosotros hacemos un torneo de esas dimensiones como deporte. Y le dije, no tienes ni conocimiento que la Federación de Fútbol Americano en México no ha dado luz verde para, aunque ya estamos en semáforo naranja, no ha dado luz verde para que se generen torneos. Le dije, primero investiga y lo analizas, ¿no? Entonces nos empezamos a enganchar y ahí se empezó a meter un buen de gente de fútbol americano, hasta que pues obviamente lo acabaron y ya se quedó callado, ¿no? Pero, digo, o sea, no sé, o sea, ¿qué tengan contra el fútbol americano en México? Pues, No, yo no me hay que imagino recalcar y en el dos fútbol americano en cosas. México, pues hay pura gente guapa, entonces a lo mejor eso es lo que les arde o por eso lo odian, ¿no? Porque pues, en otros deportes están bien chulos y bien feos, entonces no sé. Fíjate que nosotros aquí siempre, o sea, siempre preguntamos cómo fue tu llamado, cómo fue tu llegada. No, porque precisamente, o sea, no asumimos sí, seguramente eras niño rico, o sea, no, porque realmente pues sabemos el costo, lo que se tiene que trabajar, a lo mejor porque sí somos muy fanáticos del fútbol, ¿verdad? Y sabemos que es algo como muy difícil, pero sí, al menos nosotros sí siempre preguntamos, ¿cómo fue tu llegada? Porque queremos precisamente que expresen esas historias y que le hagan saber a todo el mundo que es una lucha y que es una batalla. Mira, mi llegada a la NFL Europa, bueno, mi carrera deportiva como profesional siempre fue de oportunidades, fueron de momentos, es ¿lo haces ahorita o no lo haces? Mi llegada a la NFL Europa fue, yo estaba buscando un tryout para hacer este tryout de los nacionales, de todos los jugadores internacionales. Yo ese año no fui invitado, no sé por qué situaciones, bueno, sí sé, pero tampoco ya me gusta tocar ese tema porque también es exhibir gente que no tengo que exhibir, es darle importancia a gente que no le tengo que dar. Entonces, ese año que fue 2004, yo tenía esa carta, no me la quiso dar porque no me la quiso dar esa carta, entonces yo quería buscar esa oportunidad, ¿no? De poder ¿cómo se llama? Pues hacer una prueba para poder ir a la NFL Europa. Yo contacto en ese tiempo que se llamaba Marcos Girles, que era el coordinador de los jugadores en México, un español, que es un personaje que yo admiro y quiero muchísimo. Hasta la fecha tenemos contacto con él. Está en un grupo con todos los mexicanos que han andado en la NFL Europa y en la NFL. Y él es el único personaje que no es jugador que está en ese grupo. Imagínense a qué grado lo queremos que está en ese grupo, ¿no? Entonces, y yo lo contacto y le digo, oiga, coach, ¿sabe qué? Pues quiero hacer una prueba. Me dice, ¿quién eres? No, pues no, si no tuviste carta, no puedes hacer la prueba. No sé qué. Pasan 2, 3 horas y me dice, oye, Tyson, pero si tenías carta tú, ¿por qué no te la dio? Le dije, no, pues no sé. Le digo, ¿sabes qué? Me dice, pues dame la oportunidad de hablar con el coach Tony Allen, que era el coordinador del programa en general que está en Londres, en Inglaterra. Y me marca como a las 3 horas y me dice, si tú cumples con los parámetros ¿cómo se llama? Eso fue un miércoles. Si tú cumples con los parámetros del viernes en las pruebas, puede existir la posibilidad que te den una oportunidad que vayas al campamento. Entonces, pues yo obviamente me senté en la cama y dije, pues yo ya no me puedo preparar ahorita, yo no puedo hacer nada, ya había acabado de jugar, pues quieras o no, pues ya no ibas al gimnasio, ya estabas como descansando y pues obviamente estabas ya en otro contexto, ¿no? No sabías si iba a pasar eso. Llega el día viernes y de los jugadores que estuvieron invitados de esa zona, pues fue uno de los mejores que vio en tiempos y en marcas, ¿no? Entonces me acerca al final Marcos Guerres y me dice, ¿sabes qué, Tyson? Me sorprende que pues hayas dado buenas marcas, déjame mandárselo con el coach Tony Allen y ya te aviso yo. Eso pasa en la mañana del viernes, pasa todo el viernes, sábado y el domingo me marca y me dice, ¿sabes qué, Mauricio? Necesito que ¿cómo se llama? Que me mandes tus papeles porque sí vas al campamento a Tampa. Y hablé con el coach Tony Allen, me dijo que sí, que no había problema, que tus tiempos le daban para que pudieras ir para ahí. Me dice el lunes, o sea, mándame mañana temprano todos tus papeles para que podamos hacer todo el papel de tus cosas. Pues yo hablo aquí a Toluca y le digo, mamá, ¿sabes qué? Mándame, pues obviamente en ese tiempo pues era muy complicado, ¿no? No había tanta, pues, tecnología o como estábamos en ese tiempo, estaba ¿cómo se llama? El Nextel de moda. Le digo, ¿sabes qué, ma? Pues dile a mi hermana que escanee mis papeles, porque estaban aquí en Toluca, que escanee mis papeles y ¿cómo se llama? Y me los mandan por mail. Pues sí, pues ya me los escanearon y me los mandaron por mail. Yo el otro día de la mañana, el lunes le mandé las cosas, como a las 2 horas, no, como a la hora, me marca, ¿no? Me dice, ¿sabes qué, Mauricio? Tenemos un problema. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, pues tu pasaporte necesita tener vigencia de 1 año.
y tú tienes 6 meses nada más ya. Dijo, entonces no podemos hacer nada, necesito que saques tu pasaporte. Yo sí, chin, le digo, pero pues ahorita ya no me va a dar tiempo, le digo, pues todos mis papeles están en Toluca. Me dijo, yo no sé cómo le vas a hacer, pero vas a poder. O sea, hablo por teléfono acá a Toluca y le dije, mamá, ¿sabes qué? Voy para Toluca, yo no sé cómo le vas a hacer, te vas a ir a hacer un plantón a lo de los pasaportes, pero necesito sacar mi pasaporte y necesito que me lo entreguen hoy. O sea, yo no sé cómo le vas a hacer. Pues no, para no hacerles el cuento largo, me fui, se fue mi mamá, como a la media hora me marca y me dice, ¿te acuerdas de Alejandra, de tu amiga que iba en, ¿cómo se llama?, en la secundaria contigo, que no sé qué? Sí, sí, ma. Me dice, pues es la directora de esta cosa. Entonces, me dijo que no te preocupes, que llegues, nada más hay que sacarte las fotos, que tú tranquilo, que nada más saquemos las fotos, nada más para que llegues y firmes. Así ha sido toda mi carrera deportiva en el fútbol. O sea, cuestión de oportunidades, lo tomas o lo dejas. Mi debut en la NFL fue lo mismo. Mi debut en la NFL fue la misma situación. Entonces llegué a NFL Europa y realmente pues igual, ¿no? A dar tu mayor esfuerzo, me seleccionan en los Admirals de Ámsterdam, pasa todo esto, quedo campeón, luego me voy a 2 años a las cinturones de Colonia. O sea, teóricamente la vida nos ha tocado picar piedra y que es lo que muy poca gente sabe cómo ha funcionado nuestra historia, pero si realmente puedo decir que sí es sagrado y es grato volverlo a recordar, ¿sí? Si yo les platicara la forma en la que yo recibí esa llamada de la NFL es algo que, digo, hasta bueno, me vuelvo a poner chinito, ¿no? Porque fue un momento que nunca voy a olvidar en mi vida, ¿no? Sinceramente. Nomás para hacer un poco de contexto para los que nos ven y nos escuchan, con todo esto que está diciendo Tyson, un poquito menos de 1,850 jugadores logran llegar a la NFL cada año. Entonces, para que vean lo difícil que es, y son la mayoría, si no es que el 97-98% son de las universidades estadounidenses, ¿no? Entonces, no, pero Sergio, tenemos contactos, tenemos mucho dinero, o sea, somos personalidades que, sí, obviamente, es, ¿no? es dificilísimo, y para aquellos que nos gusta el americano colegial, el nivel es impresionante. Entonces, imagínate llegar de un país donde no se practica el deporte, porque realmente no se practica, llegar a un país donde es el deporte nacional, y aunque lo digan así, a calentar No, banca, o sea, es no un es tema, no es tema logro de, impresionante. claro, no es tema de discriminación, pero a ese grado está la situación, ¿no? Porque cuando a mí me lo preguntaron, me dijeron, Mauricio, bueno, me decían López, ¿no? Porque ya una vez saliendo de aquí para Estados Unidos, ya no eres ni Tyson ni Mauricio, ya eres el apellido, eres López, ¿no? Pues me decían, oye, López, no sé, no es ofenderte, o sea, no te quiero ofender, pero tengo ganas de hacerte esta pregunta, ¿no? Sí, pregúntame. Es, ¿en México hay coches o siguen en carretas? O sea, a ese grado, sí, a ese grado ellos piensan que en México pues seguimos siendo pues estos rancheros, ¿no? Entonces, pero a ese contexto es al que les quiero llegar, ¿no? O sea, me lo preguntaron antes de decir, no te ofendas, o sea, no es un tema de que me quiero burlar, pero yo no, o sea, no conozco, o sea, conozco las playas, pero pues no sé en la actualidad, o sea, como diciendo, me decía el centro, ¿no? Le dije, no, o sea, hay coches, a lo mejor en algunas ciudades te vas a encontrar carretas, en unos ranchos, o sea, sí existe todavía esa cultura, podríamos decirlo, pero no, son ciudades no desarrolladas como las de ustedes, pero sí estamos desarrollados, ¿no? No, o Claro. sea, y así, oye, ya hay McDonald's, hay cosas, sí, está todo común. O sea, ¿Y y es donde ellos eso te pasó nada más ¿eso te no, pasó me ha nada más pasado en Estados Unidos o en Europa también pasó? todos lados, o sea, en todos lados, ellos piensan, mira, en Europa, ¿por qué pensaban? Yo me acuerdo mucho porque pues era lo único que veíamos con ese toque mexicano. Había una novela que se llamaba, híjole, no recuerdo, pero era de época, y eran caballos, carretas, vestidos así, ya super smoking, ya sabes, ¿no? De una novela de época, ¿no? Y nosotros la veíamos porque pues era lo que vivíamos, lo que convivíamos, imagínate, puro alemán, puro ¿cómo se llama? Puro, bueno, le llaman Deutsch, o sea, el idioma en Holanda, pues, no veías otra cosa más que eso en la televisión y ponías alguna novela en español, decías, wow, no, pues la voy a ver, ¿no? Entonces nos familiarizábamos con eso. Pues ellos pensaban que México era eso. Sí. O sea, piensan que México es eso. Entonces, pues tristemente ahí es esa línea, ¿no? Una de las, pues, o sea, no te vayas tan lejos, o sea, esta,
¿cómo se llama esta película? Que es muy famosa también dentro de los jugadores de americano, y en esa época decían el Tigre de Santa Julia. O sea, tú ves la película del Tigre de Santa Julia y no me digas que ves ciudades desarrolladas. O sea, no las ves, ¿no? Ves puro rancho, puras rancherías. Entonces, digo, hay 20,000, ¿no? Los héroes del norte, o sea, muchas cosas que podemos ver y que asimilan a esa época, a esa historia, ¿no? Entonces, no nos ponen a nosotros como un Fast and the Furious, ¿no? O Rápidos y Furiosos, ¿no? Pues no nos ponen así, ¿no? O sea, Claro. yo ahorita veo esa parte porque sigo siendo consumidor en todos los aspectos, y veo que el Jair Derbez acaba ¿cómo se llama? De estrenar una película que se llama Mesero, ¿no? Entonces, el contexto que ponen para el mundo es, pues, el tema de los meseros, ¿no? O sea, y es un trabajo que es aceptable y aplaudido, ¿no? Pero, o sea, esa es la percepción que tienen de nosotros, ¿no? O sea, de que un mesero en México debe de ser así, o como es así, o entonces empiezan las comparaciones. Son muchas cosas que al final, pues, como buenos mexicanos estamos dentro de la plática, y es muy chistoso, ¿no? Pero sí, o sea, esa es la realidad de las cosas, ¿no? Es difícil llegar allá, y como les repito, o sea, son momentos que nunca vas a olvidar. Definitivamente. Y aprovechando el raid, ya que estamos en eso, ¿cómo fue ese contacto? Los Eagles de Filadelfia. Fíjate, en el último año 2007, que fue el último año de la NFL Europa, el coach Ward, que era el coach de la línea defensiva, me decía, este es tu año, tienes que explotarle. Entonces hay gente que le caes bien y hay gente que pues obviamente no le caes y marcan su línea, ¿no? Entonces tienes que darle, Mauricio, tienes que darle. Pues entonces me empezó a darle, ¿no? Métete al gimnasio, métete a hacer esto y todo eso. En el segundo juego de temporada, me habla el coach David Dogan y me dice, ¿sabes qué, López, te están viendo? Me están diciendo que te están observando un equipo de la NFL, bueno, varios equipos de la NFL te están observando, entonces, pues tienes que echarle ganas, ¿no? Vas a tener que empezar a jugar un poquito más, porque así son las indicaciones que venían desde NFL, ¿no? O sea, de si estaban viendo a alguien, lo tenían que meter a jugar, ¿no? Entonces me empiezan a dar un poquito más como de sondeo, ¿no? De función. Entonces va pasando el tiempo, pues tú te quedas con esa noticia nada más, entonces tú empiezas a motivarte y a trabajar, ¿no? Y en el último juego de temporada, quien ganara ese juego, nosotros jugamos contra el Frankfurt de Galaxy, quien ganara ese juego pasaba al World Bowl o al Super Bowl, que era de lo de la NFL Europa. Entonces, me dice el coach Ward, me dice mi coach, ¿sabes qué, López? Pues te van a estar viendo el día de hoy, vas a jugar. Entonces, concentrado, tú sabes tu trabajo, tú sabes tu asignación, tú sabes lo que tienes que hacer, perfecto. Me fue bien en ese juego, terminamos el juego. Pero para esto en la semana, llega un chavo que se pide Colt, que era un liniero defensivo, y se me acerca y me dice, oye, ya me quieres quitar mi puesto. Y yo me quedé así como diciendo, pues qué no, ¿por qué te quiero quitar tu puesto? Pero yo relacionaba en el puesto de la línea defensiva en los Centuriones de Colonia, pero yo no relacionaba que él venía protegido, bueno, le llamaban que el equipo que lo había mandado eran las Águilas de Filadelfia. O sea, yo no entendí esa parte. Entonces me dije, no, ¿cómo crees? No, ya, me seguí, ¿no? Entonces cuando termina el juego, me dice el coach David Doga, me manda a llamar, bueno, ya en las juntas finales, me dice, ¿sabes qué? Pues ya, tú ya lo hiciste, si te van a llamar, te llaman y no sé qué. Y luego el coach, pues, ¿me puede decir qué equipo es el que anda buscándome? Me dice, ¿o qué es? Me dijo, no, pues el equipo que ha preguntado más por ti son las Águilas de Filadelfia. Entonces agarré y dije, ok, está perfecto. Entonces ya me vine para acá a Toluca y todo eso. Y ahí es donde ya empiezas a analizar todo. Y dije, pues por eso este cuate me dijo eso, ¿no? Porque él viene protegido por las Águilas de Filadelfia. Y ya, bla, 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 pasó, ¿no? Yo no estaba tatuado, yo tengo pues muchos tatuajes. Mi primer tatuaje fue ¿no? Entonces yo ese día estaba platicando con mi mamá y le decía, va a haber un día en específico que yo me voy a tatuar, y así hagan el poder humano, o sea, si así se paren de cabeza y de pelo, como le quieras hacer, que no quieren que me tatúe, me voy a tatuar. No, que sí, que tú haz lo que tú quieras, que haces la discusión de la familia tradicional, ¿no? Con las nuevas generaciones. Y pues yo nada más estoy avisando, ¿no? Y ya, pasó. Pasaron como 2 días y dije, yo soy comunicólogo, entonces me gusta mucho el tema del diseño gráfico, entonces dije, pues me voy a poner a diseñar. Entonces empecé a buscar. Dije, pues unas letras japonesas, me gusta todo el tema de los japoneses, la espiritualidad y todo esto. Y estaba diseñando las letras, y de repente suena el teléfono. Yo estaba cargando a mi sobrino que tenía poco de nacido, el primer hijo de mi hermana, Ricardo,
Y me dice, mamá, déjame ir a contestarte. Entonces agarré a Ricardo y yo estaba diseñando y me dice, ¿te hablan? Y yo, pues, ¿quién me habla? Me dice, es en inglés, te hablan a ti, ¿no? Pues ya contesto y ya era el personal player que le llaman de las Águilas de Filadelfia y me dice, oye Mauricio, ¿cómo estás? Fíjate, soy el personal player de las Águilas de Filadelfia, queremos ver si la posibilidad de que puedas formar parte del equipo. Pues obviamente, ya sabrán, ¿no? Se me cayó el mundo encima, pues yo no sabía ni cómo aventarle a Ricardo a mi mamá diciéndome así como de quién te habló, qué te están diciendo, pues yo estaba hablando mascando mi inglés, ¿no? Entonces fue algo muy chistoso, ¿no? Entonces exactamente ese día que estaba yo diseñando eso, pues terminé de colgar y dije, ¿sabes qué? Pues llegó el día, me hablaron de esto, ahorita regreso, me voy a tapar, ¿no? Entonces, pues, así fueron las situaciones, eso fue de la nada, un momento muy bonito, empezamos un proceso porque entras con un bufete de abogados, te investigan, hacen muchísimas cosas, ¿no? También ellos, o sea, la gente tiene que saber que no nada más es que te lleguen, te llamen y te digan, ahora le llaven, ¿no? O sea, es un tema de las visas de trabajo, que te den tu número de seguridad social, te hacen una investigación, o sea, tienes muchas cosas, tienes muchos procesos que tienes que firmar un buen de papeles, mandarlos. Ahorita en la actualidad pues ya es más fácil, ¿no? Porque lo firmas directamente en la computadora, pero antes pues era a la antigüita, ¿no? Mandaban papeles, firmabas y regresas papeles, ¿no? O sea, ese era el sentido, ¿no? En paqueterías express que le llamaban, entonces pues así fue la realidad, ¿no? De que yo pueda llegar y me fui a la agencia libre, estuve con las Águilas de Filadelfia, una muy buena temporada y irónicamente, o así es el destino, el mejor juego de mi vida lo doy en la NFL, ¿no? En un juego de pretemporada contra los Jets de Nueva York, que es muy sonado. Yo creo que es el juego donde más en el fútbol americano me doy a conocer. Tengo 9 tacleadas, un sack en ese juego y me nombran jugador del partido. Entonces fue algo para la zona dentro de Filadelfia, de Pensilvania, ¿no? En los medios locales, ¿no? Me nombran jugador del partido. Entonces esa noticia llega mucho a México y es ahí donde pues realmente esta parte, como mucha gente me dice, ¿no? Surge la leyenda de Tyson López en el fútbol americano. Y bueno, pero en serio también soy comunicóloga, lo tenía que decir, ¿verdad? Obviamente, colegas. Pero bueno, retomando el tema de lo del jugador y que hablábamos un poquito ahorita de este tema del racismo disfrazado, ¿cómo lo tomaron? O sea, que un mexicano fuera el jugador, el que se le nombrara el jugador del partido, ¿no hubo como que este roce? Sí, siempre va a existir ese roce porque es como en cualquier empresa, ¿no? O sea, en cualquier empresa siempre busca ser reconocido, siempre quiere ser esa parte que vean, ¿no? Que está sobresaliendo, ¿no? En el fútbol americano es muy complicado porque como jugador extranjero, pues obviamente ellos tienen una protección muy fuerte, ¿no? Que es lo que es su deporte. Si ustedes lo ven o lo analizan, el fútbol americano es el único deporte que casi no tiene extranjeros, ¿no? Son muy pocos los extranjeros que llegan a tener por la misma comunidad del fútbol americano que tienen ellos, esa en teoría de talento que tienen, lo desarrollan y están vomitándose de talento, sinceramente, en la parte colegial, ¿no? Entonces, esa parte siempre la han cuidado mucho. Entonces, que lleguen extranjeros sí les causa un poco de ruido a unos, otros les causa otro poco de ruido a otros, ¿no? Pero es muy sencillo. De hecho, ustedes se pueden ir a mis redes sociales y hay un video ahí donde me reconocen el Super Bowl yo ya estaba trabajando en los medios de comunicación y fui a cubrir el Super Bowl en Minnesota y ahí me reconoce el dueño de las Águilas de Filadelfia, ¿no? Entonces nos acercamos y hay un video que estoy platicando con él, se acerca John Softley y también habla con ellos. Fueron momentos muy bonitos, ¿no? Porque al final, pues, 10 años después de que yo había estado en las Águilas de Filadelfia, 10 años después se coronaron ellos. O sea, fueron muchas cosas, muchos sentimientos encontrados que al final la gente que lo vio y lo vivió, o sea, el mismo Ciro Procuna, el mismo John Softley, todos los que estábamos ahí me decían, ay, no manches, o sea, qué honor, qué padre que te haya pasado eso, porque se dieron cuenta, ¿no? Que pues, me reconoció y pues imagínate, ¿no? Que se dirija directamente el dueño de un equipo, de una franquicia de la NFL hacia una persona, es así como, pues, ¿qué está pasando, no? Claro. Entonces, fue algo muy bonito, sinceramente. Y el choque, pues, siempre va a estar, Dani, siempre va a existir esa parte, no hay por qué decir que no. Pero conmigo fue diferente, porque al final, a lo mejor la primera expectativa que tenían era de México se juega fútbol americano, o sea, como, ¿no? Y al ver que yo me desarrollé y lo que yo llegué a hacer, pues decían, no, sí, esta es la parte, es un compañero, ¿no? Es un jugador que nos pueda aportar. Entonces, pues no fue tan difícil, no fue tan complicado, ¿no? Siempre y cuando tú demuestres que tienes el talento y tienes
las ganas y que quieres aprender, pues ellos lo toman en cuenta. Si llegas soberbio, como en todo, ¿no? Si llegas soberbio, altanero y partiendo plaza diciendo que yo soy Chuchito Pérez y me tienes que respetar, pues no, así no se puede. Sí, claro, ¿no? Y en ningún lado, así, en ninguna empresa, en ningún trabajo no puedes llegar así. Y después te vas a los Raiders, a los malosos de Oakland en aquel entonces, ahorita ya de Las Vegas. ¿Cómo fue tu experiencia por allá? Sobre todo en un Pues equipo mira, que es de los más populares, ¿no? exactamente. Yo siempre he dicho que estuve con en el equipo de los Fresas y en el equipo de los Nacos. O sea, así es como lo digo, ¿no? O sea, Okay. sin temor a ofender, ¿no? A este calificativo que todo el mundo dice, es que eres un naco, no, los nacos. No, o sea, no, a mí me encanta ser naco de repente y aparte amo a los nacos porque me la paso genial con ellos. O sea, me hacen reírme, sinceramente. O sea, ese cliché que tienen es algo espectacular, ¿no? Entonces, yo lo transporto así, ¿no? Sinceramente, estuve con los ricos, estuve con los fresas y estuve con los nacos, estuve con los ricos, estuve con los pobres. Mi llegada al NFL con los Raiders fue algo peculiar, porque pues yo decía, ay, no, voy a llegar a un equipo que pues ni nada, ¿no? En ese año Bibi se fue a los Cardenales de Arizona, Salomón se fue a los, ¿cómo se llama? A los Coros Baltimore, Manuel Padilla se fue a los Broncos de Denver, Ramiro Pruneda se fue a los 49 de San Francisco, y dije, yo me voy al equipo más feo, ¿no? O sea, pues al equipo que... pero no sabes, ¿no? Y si me volviera a pasar, estaría feliz yo ahí. ¿Quién me recibe? El coach Lane Kiffin, que era en su momento, y el señor Old Davis, son los que me reciben en la puerta de las instalaciones de Oakland. Algo que nunca también voy a olvidar, porque a mí es lo que me decía, ¿no? Siempre me preguntan que si el señor Lane Kiffin, y digo, el señor Old Davis es lo que se plasmaba en las redes sociales, o lo que se decía, ¿no? Una persona altanera, grosera, grotesca, bla, 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 no, todo lo que decían de él. Déjame decirte que a mí, conmigo no. O sea, conmigo siempre me lo encontraba en los pasillos del casillero y me decía, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Todo bien? O sea, era una persona que sabía que yo estaba ahí, entonces yo no puedo hablar mal de una persona que siempre tuvo una atención o un saludo hacia mí, ¿no? Entonces, pues mi llegada a los Raiders fue padrísima porque pues conviví con gente que nunca me imaginé convivir, ¿no? Sinceramente. Y, y vivir una parte totalmente diferente, ¿no? O sea, de un equipo barrio, un equipo pues problemático, porque pues es el ADN de los Raiders, ¿no? Ser un equipo problemático, ¿no? Convivir con unos fanáticos como son los del Black Hole, o sea, 20,000 fanáticas que hay. Yo siempre he comparado, ¿no? Que en ese sentido, en ese contexto, los Raiders es como el América, ¿no? En ese sentido, ¿no? Son los odiados, son los problemáticos, esa parte, ¿no? Pero pues no tienen la lana que tiene el América, ¿no? Así es. Entonces es algo muy bonito, Sergio. La verdad es que son recuerdos que nunca vas a olvidar y mi llegada a los Raiders fue también sorprendente, ¿no? Nunca me imaginé y pues ahí lo puedes ver, ¿no? Ahí está el casco con el que jugué y con el que estuve en ese equipo y lo tengo aquí como trofeo que ya de trofeo ya se convirtió en juguete porque pues ya mis dos hijos ya lo toman como juguete, ¿no? Entonces, tristemente, así pasas las etapas de la vida. De verdad que sí. Y de ahí, pasas a jugar los campeonatos mundiales en Austria y en Cantón. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo viviste? Mira, siempre tuve ya les había platicado que yo tenía la intención de jugar un mundial por lo que había pasado el 98, ¿no? En Palermo, Italia. Entonces yo no había tenido la oportunidad porque el siguiente mundial fue en el 2002, año en el que yo estaba castigado. Entonces, pues el coach Borda no me dejó ir ni a ese mundial, ¿no? O sea, me dijo, no está castigado, no va, no está liberado, bye. Entonces yo estaba frustrado, ¿no? Porque pues obviamente decía, es que yo quiero un mundial, ¿no? Entonces de repente se suspenden y de repente se viene el de Austria y yo venía regresando de la NFL, ¿no? Yo estaba buscando regresar otra vez a la NFL. Pues aquí pasa algo muy chistoso porque pues obviamente yo decía, pues yo vengo de la NFL, no me tengo que preparar, pues, ¿para qué me preparo? ¿No? Soy Tyson, no sé qué. Entonces me quedé en ese tema del relajo, el despapalle y todo eso, iba a entrenar y cumplía y no me preparé y pues la factura me llegó cuando terminó el mundial, ¿no? En el juego, en el juego por el tercer lugar contra Japón, que es otra de las cosas que tengo en mi vida frustrada, horrible, yo no le he podido ganar a Japón, ¿no? Y
Yo ya le gané a Estados Unidos, ¿no? Pero a Japón no le he podido ganar en una etapa de selección, ¿no? Y dices, o sea, ¿cómo, no? Ya le ganaste a Estados Unidos, no le has ganado a Japón. Pues así es la triste historia. Yo no le he podido ganar a Japón. Entonces, en ese juego del tercer lugar, me rompí el tendón de Aquiles. Pues la vida me llegó y me dijo, aquí está papá tu soberbia, ¿no? Entonces, 8 meses sin caminar, pues prácticamente retirarme del tema deportivo a nivel profesional. Yo estaba buscando regresar a una pretemporada con los Riders. Obviamente el coach Willie Brown, que en ese tiempo era el que yo tenía contacto, me dijo, ¿sabes qué, López? Pues nos enteramos que te lastimaste ¿cómo se llama? En Austria, en el Mundial con la selección. Pues ahora sí que a recuperarte y a ver qué onda. Pero era prácticamente, gracias por participar, ahí nos vemos, ¿no? Entonces, pues ya, eso fue la realidad. ¿Cómo viví estos mundiales? Hermoso. Siempre representar a México es algo de lo que más agradecido voy a estar en la vida. Escuchar el himno nacional, escuchar esa palabra de México. Mis dos selecciones han sido como muy emblemáticas, han sido como que se ha tornado esa parte, ¿no? De que la gente local se ha vuelto y se ha identificado con la selección de México. En esas dos selecciones yo estuve con el coach Rivera. Él siempre buscó esa parte de nuestros antepasados, ¿no? Meternos como esa cultura y volvernos a como unos guerreros mayas, ¿no? Entonces, siempre nos hizo que nos identificáramos con el guerrero de la muerte, con el guerrero ahora sí, con el dios de la guerra, el dios de la muerte. Nos leyó esas historias, ¿no? Y son sorprendentes porque llegó el momento o llegó un punto que nos cambió el chip, ¿no? Y nosotros ya no éramos jugadores de americano, ni éramos mexicanos en ese sentido, sino éramos unos guerreros, ¿no? Unos guerreros mayas. Entonces, fue algo muy bonito, me sigo poniendo la piel chinita porque las entradas de nosotros no eran músicas como en los americanos era hip hop o temas así, ¿no? En los alemanes eran rock o metal, ¿no? En los italianos, pues esta parte de la ópera, ¿no? Nosotros fue tambores, caracoles, mandó a hacer unas pistas en específico. Es que muy poca gente sabe esto, Dani, muy poca gente sabe esto porque la verdad es que esas dos elecciones fueron de lo más hermoso que yo pude haber vivido, ¿no? O sea, que tú pudieras llegar a derramar sangre por un país, o sea, que te cambiaran ese contexto fue algo muy, muy bonito, muy, muy bonito. Y en mi primer año, pues obviamente me fui soltero. En mi segundo año ya no me fui, o sea, en mi segundo mundial ya no me fui. De hecho, nace mi hijo, yo le tengo que pedir permiso al coach Rivera el día que es la rueda de prensa para los medios, y nosotros salíamos un día después de esa rueda de prensa, pues mi hijo estaba naciendo, ¿no? Entonces, yo le dije al coach Rivera, dame chance de quedarme un día con mi hijo, no seas mala onda, y vuelo el otro día. Me dijo, no, Tyson, ¿cómo crees? O sea, nosotros jugamos el viernes, vas a volar el jueves, o sea, ¿cómo va a estar el tema? Le dije, no seas mala onda, coach. Total, se dieron, me dieron así mi vuelo, perdí el vuelo en Dallas, van a hacerles el cuento largo, yo llegué hasta el otro día, el día que jugábamos con Estados Unidos, a las 9:30 de la mañana, y nosotros jugábamos a las 8 de la noche. Cuando me ve el coach Rivera, me dice, lárgate, así son las palabras, me dice, lárgate a dormir. O sea, no te quiero ver ni en el desayuno, ni en las juntas, ni me dice, lárgate a dormir. Pues todo el mundo estresado porque no sabía de mí, no sabían qué había pasado conmigo. O sea, hagan de cuenta que era como una maleta que se había perdido, ¿no? Entonces, pues el coche, todos los coches pues, preocupados porque no saben, me dijo, vete, no te queremos ver. Pues me fui a acostar, me encerraron en un cuarto literal y a dormir, ¿no? A descansar. Y ese día jugábamos contra Estados Unidos. Entonces fue algo siempre ha sido muy, muy, muy bonito, ¿no? O sea, decir que tuve la oportunidad de pisar el campo donde están inmortalizadas muchas leyendas del fútbol americano, pues obviamente es algo también que no muchos o más bien muy pocos no podemos hacer. Entonces, es algo muy bonito, la verdad, sinceramente, muchos recuerdos, muchas cosas, muchas vivencias que se tienen en el fútbol americano que podemos estar aquí horas platicando, les puedo estar platicando horas y horas y horas, porque así hay cosas como positivas, también hay cosas negativas, ¿no? También la maldad y el relajo, pues también llegó a cobrar factura y llegó a que estuviéramos ahí en ciertos contextos, ¿no? Sí, oye, y fíjate, más que preguntarte por tu trayectoria también en lo que es la Liga de Fútbol Americano, la mexicana, la profesional mexicana, es ¿cómo has visto esta liga que pues en teoría está en cierto desarrollo? Ya ves que la temporada pasada estuvieron
completamente pues, cancelada. Esta temporada, al parecer, para allá va. Te quería hacer esa pregunta. Y la otra es, ¿cómo ves esta parte, tú que jugaste en la UNEFA, de la separación entre los techs y el resto, y ahora que se vuelven a reunir, ¿cómo ves estos dos temas? Ustedes no se lo guardan, ¿no? Son bien malos. O sea, siempre nos andan preguntando esas cosas, a nosotros se pasan. No, pero pues yo se las voy a contestar como es, ¿no? La verdad es que sinceramente yo no tengo pelos en la lengua y siempre lo he dicho, ¿no? El tema del poder político, el tema de la lucha de poderes en este sentido, desde pantalones largos, pues siempre va a existir, ¿no? Claro. La peor tontería o es una estupidez haber separado a las ligas, ¿no? O sea, está bueno que se creó con ADEP y está bien que esté en la UNEFA, pero pues en lugar de dejar esa parte de lucha y esa parte del ego, pues mejor ponte a buscar incentivos o cosas para que hagas crecer el deporte, ¿no? Yo diría que deberían desaparecer a lo mejor todas las ligas y que exista lo que es en Estados Unidos, ¿no? Varias conferencias y que esté la CONADEIP, la Premier, la UNEFA y todo eso, pero que estén regidas bajo la Federación de Fútbol Americano, ¿no? O sea, quien realmente haga el torneo es la federación. Entonces, quieren ser mejores, quieren seguir exportando jugadores a Estados Unidos y les falta un poquito más de criterio, ¿no? Insisto, no estoy criticando a nadie, no estoy poniendo nombres en la mesa, pero siempre he pensado así, ¿no? Esa forma de separar, pues obviamente es lo que ha llevado a toda a esta parte que vivimos, ¿no? Como fanáticos del fútbol americano, ya no ganas de ir, ¿no? O sea, cuando dices, bueno, o sea, es el deporte lo que está perdiendo, ¿no? Y los mismos jugadores. Es que tú como institución te estás llevando a los mejores jugadores y no sé qué, bueno, tú entonces como institución inyectale un poco más y proyecta a tus jugadores para que tú les puedas ofrecer algo, ¿no? O sea, para ganar al mejor tienes que ser el mejor. Perdón. Entonces siempre he pensado esa parte, ¿no, Sergio y Dani? Que tristemente siempre va a existir esta parte del poder político, porque al final es un puesto político, donde generas polémica política en el tema del deporte. A mí en la actualidad nos decían, ¿no? Nos preguntaron mucho cuando estuvo el tema de que quién sería el presidente de la Federación de México, Federación Mexicana de Fútbol Americano, y que postulaban a no sé quién y que postulaban a no sé quién. Y yo en alguna entrevista les dije, miren, o sea, yo pienso así, ¿no? A mí de qué me sirve que postulen a Jorgito Pérez, que fue un gran ingeniero, ¿sí? Pero en su carrera deportiva ni jugó americano. O sea, ¿de qué sirve? O sea, no sirve de nada. No sirve de absolutamente nada. O sea, podrá tener renombre, podrá tener conocidos, lo que tú quieras. O sea, pero tienen que postular a un personaje que sepa cómo está el fútbol americano en México en la actualidad. No sirve de nada que pongas a uno y que todos levantan la mano, pues todo el mundo levantó la mano de 60, 70, 80 años, estos personajes. Yo digo, ¿de qué sirve que quieran meter una idea del fútbol americano de hace 80 años, 60, sí, 50 años? Yo digo, no tiene caso, o sea, es mi punto de vista, y no porque yo me quiera postular, a mí me vale gorro. Dije, pero tengan un poquito de criterio, o sea, no, es que este es el mejor candidato para el ingeniero con maestría y no sé qué. Oye, ¿dónde jugó? Pues jugó en las Águilas Reales, pero jugó una intermedia, nada más jugó hasta una intermedia y dices, no, o sea, ¿cómo? O sea, no es lógico, no es lógico, pero bueno, en algún momento, ni coach, ni asistente, ni nada. En algún momento, en alguna comida borrachera, fiesta, como lo quieran llamar, se tornó de los Mexican Pros, estábamos todos los mexicanos que hemos estado en la NFL, que procuramos juntarnos seguido, en este caso Rolando Cantú, Marco Martos, Carlos Rosado, Salomón Solano, Ramiro Puneda, todos los que hemos estado, ¿no? Llegamos a platicar un día, ¿no? Así al calor de las cervezas, decíamos, pues yo creo que el día que va a avanzar el fútbol americano en México es cuando nosotros tomemos el control, porque pues, nosotros vivimos el deporte como es. Pero mientras no, pues no avanzar. Estoy hablando en un contexto, pues de plática, ¿no? O sea, que estamos diciendo cosas a lo tonto, ¿no? Pero en la actualidad, si lo piensas así, pues no es que nosotros tomemos el control, pero tiene que tomar el control alguien que realmente tenga esa visión, ¿no? O sea, que tenga esa parte de que genere y que crezca el fútbol americano en México. Si no, pues no lo van a lograr. No lo van a lograr, ¿no? Entonces, y que haya estado inmiscuido en el deporte en general, o sea, hasta la actualidad, porque sí es muy complicado que
que alguien que ajeno a lo que se trata llegue y diga, esto se va a hacer, oye, pero pues no sabes ni siquiera qué significa offside, o sea, ni cuántas yardas es un foul personal, está muy complicado. Y luego, tomando el tema de la UNEFA, o sea, ese tiempo sufren los jugadores, sufre la fanaticada, porque también una tradición de años, de clásicos, que le gustaba a uno ir a ver. Son muchas cosas, Dani, sinceramente son situaciones que yo no me explico. O sea, yo, por ejemplo, ahorita que el año pasado, ¿sí fue el año pasado? O el año pasado, no recuerdo, que pude asistir, me invitaron a asistir a la final de Burros Blancos contra las Águilas Blancas, ver el estadio de la Ciudad de los Deportes, que así se llama ese estadio. Ese estadio se llama la Ciudad de los Deportes. Y para toda la gente, quiero que entiendan, y siempre lo digo, el estadio de CEU, el estadio de la Ciudad de los Deportes y el estadio de Tecnológico, que ya lo derribaron, estuvieron o fueron construidos para el fútbol americano, no fueron construidos para el soccer. O sea, dejen de decir cosas que no saben. O sea, porque todo, ay, es que se los construyeron a los Pumas de la Universidad de Fútbol Soccer. No es cierto. Es más, el estadio de Seúl fue construido para el fútbol americano, fue construido para los Juegos Olímpicos y se lo otorgaron al fútbol americano también. Pero nada que ver que les construyeron el estadio a los del soccer. No es cierto, es cierto. Ciudad de los Deportes fue creado para el fútbol americano. Pero bueno, cada quien tendrá sus posturas y sus análisis, ¿no? Entonces, yo aquí lo que veo es eso, ¿no? Es que siempre va a existir esa parte, esa rivalidad, esa parte de la UNEFA, que no da apertura, no da apertura a nada, ¿no? Y comparándolo, uniéndolo con el tema de las ligas que me decías, las profesionales, pues, ¿qué les hace falta? Les hace falta mucho, les hace falta muchísimo. ¿Por qué? De entrada les hace falta la inyección de la gente del sector privado, ¿no? Mientras no encuentren esa gente, no va a funcionar, ¿no? Uno que llega ahí a jugar es por amor al deporte, por regresarle algo al fútbol americano de tanto que le ha otorgado, pero sinceramente dime quién vive con 8,000 pesos al mes. Ya No, nadie vive con 8,000. O sea, no. puede existir que gente que viva con 8,000 pesos al mes, ¿no? Pero pues ya, o sea, es nada, ¿no? Y te exigen como si estuvieras ganando 200,000 pesos al mes. Entonces dices, espérame, ¿no? Está canijo, ¿no? Entonces, mientras el sector privado no llegue a estas ligas, yo lo veo muy complicado, yo lo veo muy difícil. La pandemia ha hecho cambiar de ideologías muy, muy fuertes. Ya somos productos mercadológicos muy complicados. Entonces, yo lo único que pienso es que si quieren que crezca el fútbol americano, o sea, se tiene que picar piedras, se tienen que hacer muchísimas cosas, pero se tiene que hacer un esfuerzo por buscar al sector privado en el tema profesional, en el ámbito profesional, porque si no, no va a funcionar. Y bueno, cambiando un poquito de tema y a lo mejor va unado a lo de la pandemia, ¿verdad? Hace unos días tuvimos a tu compañero Carlos Rosado, de hecho, aquí con nosotros en entrevista, y le pregunté sobre Buenos Días Fútbol. No sé si tú nos puedas mencionar un poco más cómo fue que empezaron, cómo se dio, porque al final de cuentas es un proyecto que a mí se me hace muy padre porque son ustedes precisamente lo que hablábamos, ¿no? O sea, son ustedes los jugadores los que están ahí. Fíjate que ese proyecto ya se tenía muchas ganas, sinceramente ahorita nunca nos imaginamos que ese proyecto pudiera reventar lo que ha reventado, ¿no? Sinceramente, somos 5 locos que, o sea, ya andamos hablando puras tonterías, ¿no? Cada quien tiene como que su parte, ¿no? Marco Martos, pues diciendo sus babosadas, ¿no? Rolando Cantú, pues obviamente más en el tema de marketing, más en el tema de trabajar en un equipo de la NFL, ¿no? Roberto Gaza como más el experimentado en el tema del fútbol americano por estar más de 13 años en la liga, ¿no? Carlos Rosado y haciendo esa parte más analítica, más eso, ¿no? Y yo que le ando haciendo de todo, ¿no? Ahorita agarramos una payasada, porque es así de que yo hago antes una historia o doy como que los puntos, ¿no? Entonces a la gente le ha llamado mucho la atención eso, porque dicen, la que babosada va a sacar Tyson, ¿no? De que digo que el día de hoy vamos a estar hablando
del Checo Pérez, ¿no? De que inicia la Liga MX, ¿no? Vamos a ver en qué lugar estamos poniendo al Checo Pérez, ya la Copa América, quién la ganó, ¿no? O sea, digo cosas que no tienen nada relacionadas con el fútbol americano, ¿no? Entonces inyectamos al equipo, al público, a los fanáticos, y dicen, no manches, pensé que me había equivocado el programa, ¿no? Entonces estamos haciendo una cosa muy bonita. Efectivamente, Gaby, digo, Dani, somos nosotros, somos personajes que no tenemos ya, sí tenemos filtro, pero no tenemos ese filtro. Y muy poca gente sabe quiénes son nuestros productores de ese programa, ¿no? Entonces, el que es Gonzo, productor de la NFL en Fox Sports, y que Fernando Salvador, el productor de ESPN, de la NFL en ESPN, estén detrás de este proyecto, pues hasta ya les puedo decir qué tanta proyección tiene este proyecto, ¿no? Entonces, pues somos nosotros, tiramos cábulas, somos estos 5 personajes que ves así cuando estamos juntos, es 10 veces más. Cuando nos juntamos todos los Mexican Pros somos así. Siempre buscamos estar echando relajo, siempre buscamos estar contándonos anécdotas. Tenemos miles de anécdotas, miles, millones. Y es un proyecto que le estamos apostando en grande, ¿no? Que a lo mejor en algún momento, pues alguna televisora diga, a ver, yo quiero ese proyecto como tal para mi canal. Entonces, si se logra dar eso, pues imagínate, ¿no? Va a ser un salto muy fuerte porque pues es un programa de puros exjugadores del NFL. Insisto, no es faltarle al respeto a toda la gente, pero creo que la credibilidad que puede tener un exjugador de la NFL en algún comentario pesa más a 50 años que hayas tenido en los medios de comunicación, en mi punto de vista muy personal, ¿no? A mí me pareció un proyecto muy interesante, la verdad, y verlos, a varios, ¿no? Obviamente yo con el que más familiarizado estoy es con Rolando. A mí hace rato que decías, ¿no? Que se suben al tren del mame, le vamos a decir, cuando un equipo queda campeón. A mí no me pueden decir nada porque ve mi equipo. Yo sí desde el 95 más o menos soy fanático, pero en el 2008 nos llegó mucho Villamelón por ahí, que duraron una temporada y después ya se fueron. Se fueron. Así son. Sí, no pasa mucho, ¿no? Yo con el que más estoy con Rolando hasta la fecha, porque pues seguidor de los Cardinals tiene su podcast ahí en español con los Cardenales de Arizona, y este programa que tienen ustedes a mí me pareció bien interesante, ¿no? Porque también más o menos fue la época en la que todos ustedes empezaron a llegar a la NFL, cuando yo recién me estaba empapando del fútbol americano por allá a mediados de los 90s, y de repente así como que ver pues paisanos mexicanos ya en los equipos fue interesante. A mí me tocó que llegara Horacio Llamas a los Soles de Phoenix, entonces toda esa gente que empezó a rotar, porque mexicanos pues en el béisbol ya había, pero pues NFL sí era así. Era muy complicado, sí, era muy complicado. Es lo que te digo, sigue siendo una antesala y sigue siendo un tema que ellos siguen protegiendo. O sea, mira, hay una parte que dice Roberto que es muy cruda, pero tiene toda la razón, y Roberto lo ve porque pues al final él vivió 13 años así en la liga, ¿no? Dice, aquí en la NFL no importa si eres mexicano, americano, de donde seas. ¿Eres el mejor? Estás adentro. ¿No eres el mejor? Llégale. Así te lo dice Roberto, así te lo dice de crudo. O sea, a mí me sirves, perfecto, no me sirves, llégale. Seas americano, mexicano, irlandés, inglés, seas quien seas, no me sirves, vámonos, sáquese aquí. Entonces, y luego más en las posiciones que jugaron todos ustedes, ¿no? O sea, porque sí había habido mexicanos que quizás no son muy conocidos, pero normalmente eran pateadores. Pero ya cuando empezaron a meterse linieros ofensivos, linieros defensivos, wide receivers, ya empieza a tomar pues un poco más de interés el deporte, ¿no? Porque al final del día el pateador, si bien es pieza clave y fundamental del equipo, pues no es el que hace las jugadas como el saque o una taclada para pérdida de yardas, no sé, todo ese tipo de jugadas. Sí, es diferente, ¿no? Y lo que tenemos que recordar es que esa nueva generación de nosotros como jugadores que anduvimos para allá, que es la de los Mexican Pros, somos jugadores criados en México, ¿no? Esa otra generación de pateadores y que tú hablas, que tú dices, pues ellos se fueron a tocar puertas desde el colegial, ¿no? Desde el high school se fueron a Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos a lo mejor podían tener esa diferencia o ese factor, ¿no? De diferente para
para poder avanzar. Entonces, nosotros ese valor agregado lo tenemos porque estamos criados o estamos hechos en universidades de México, ¿no? Sí, Entonces sí, es claro. un poco más complicado. Pero Bueno, bueno, al final son puntos de vista que cada quien tiene y que la gente, muy poca gente sabe, ¿no? Somos cerca de unos, en total, de raíces mexicanas y mexicanos como tal, que hemos estado en la NFL, debemos de ser de cerca de unos 35 más o menos jugadores. En toda la historia del fútbol americano en México. sí, sí, son demasiados poquitos, la verdad. Dos preguntas rápidas para ya despedir, para que ya despida el programa, Dani, ¿quién es tu equipo? O sea, al que le vas de la NFL. Mira, a lo mejor me voy a escuchar un poco sangrón, ¿no? Pero pues cuando ya juegas en la NFL, pues ya dejas de irle a un equipo, ¿no? Ya no es como que, sí, sigo siendo fanático de él. Sigo viendo a las Águilas de Filadelfia, sigo viendo a los Raiders, sinceramente me siguen causando esa sensación, ese amor, esa tranquilidad, o sea, los recuerdos. Pero pues ya me gusta ver el deporte, ¿no? Ya me dedico a este tema de analizarlo, me gusta ver buenos juegos, me gusta ver malos juegos, me gusta hacer esa parte crítica, pero si me preguntas, pues yo creo que me identifico un poquito más con los Raiders, sinceramente, o sea, pues sí, con los malosos me identifico un poquito más. No porque menosprecie a las Águilas, ¿no? Pero sí, los Raiders son como que ese ya, dicen Más una tu vez que eres personalidad. Raiders, pues eres Raiders, exactamente. Y la otra es, ¿qué jugador te quedaste así con las ganas de enfrentar? Que dijeras, yo como jugador me hubiera querido enfrentarme a él. Híjole, de la actualidad, De la época que quieras. pues es que sí me tocó ver jugar a muchos jugadores que decías, no manches, o sea, me tocó ver jugar a Tom Brady, sinceramente, ¿no? Entonces, pues no tengo, fíjate que no tengo uno, o sea, jugadores con los que me enfrenté fue un Alan Faneca, un Robert Gallery, o sea, sí me llegué a enfrentar con piezas reconocidas en la NFL, sinceramente, entonces, pero yo creo que así, si me dices un ícono que digas, me hubiera gustado jugar contra él y a lo mejor verlo dentro del terreno de juego, pues a lo mejor un Pat Mahomes, ¿no? O sea, ya lo vi jugar, pero no en el campo yo estando dentro, ¿no? Un Pat Mahomes, a lo mejor, no sé, o sea, de esta época que te puedo decir, y de la época pasada, pues yo creo que a lo mejor un Peyton Manning, ¿no? A lo mejor puede ser uno de los jugadores que yo diga, wow, me hubiera gustado estar en el terreno de juego. Muy bien, pues bueno, ya con esto concluimos esta agradable y muy interesante entrevista. Muchísimas gracias, Tyson, por haber estado aquí con nosotros platicando un rato. Y ya antes de terminar, esta es una pregunta siempre obligada para todos nuestros entrevistados. ¿Qué consejo o palabras les darías a quienes quieren dedicarse al fútbol americano? Sí, mira, yo te lo dije cuando empezó la entrevista, que sabía que me ibas a preguntar eso y siempre lo digo cuando termino yo mis entrevistas, ¿no? Al final somos seres humanos que no sabemos qué nos depara, ¿no? El día de mañana. Tenemos que ser agradecidos completamente con lo que estamos viviendo en el momento, sea bueno o sea malo, tenemos que ser agradecidos, no tenemos de otra. Y no porque me sienta conformista, sino simplemente así es la ley de la vida, ¿no? Tenemos que ser agradecidos en contexto de hasta de una mentada de madre y ya decir, ¿sabes qué? Muchísimas gracias por mentarme la madre, te lo agradezco, la recibo, pero pues no me la quedo, ¿no? O sea, la desecho simplemente, pero tenemos que ser agradecidos en ese sentido. Entonces, yo siempre les digo, ¿no? Que tristemente, cuando nos convertimos en adultos, perdemos una virtud o un talento que tienen los niños, que es el estar soñando. Entonces, que debemos de recuperar esa parte, ¿no? Porque con un adulto no se la puede vivir soñando. Tiene que buscar ese deseo, ese sentimiento de estar soñando, se convierte en una necesidad. Entonces, como adultos tenemos que seguir rescatando esa parte de ser un niño, ¿no? Seguir soñando, seguir pudiendo corretear esa parte de los sueños, que no los dejemos fuera, ¿no? Y que al final esos niños que están soñando seamos empáticos con ellos, ¿no? Porque al final tenemos que proyectarlos para que estas nuevas generaciones crezcan y sean de un buen agrado, ¿no? Para también toda la sociedad. Entonces, ese es mi consejo. Sigamos soñando con los pies en la tierra, obviamente, siendo crudos y realistas, pero hay que dejar de soñar, ¿no? Las cosas pueden estar a la vuelta de la esquina y no nos estamos dando cuenta. La verdad, es muy buen consejo, la verdad, sí. Sí, me voy a quedar con 2, 3 rengloncitos de ese, la verdad. Yo Te lo también. agradezco mucho.
pues yo se los agradezco más, sinceramente, por este espacio, cuando ustedes quieran. A veces la gente piensa que nosotros somos muy creídos. Yo acabo de subir una imagen a mi Instagram, que se las voy a enseñar, que todo el mundo se ha estado riendo de mí, me dicen, y sí, ¿no? Pero es que es algo real, ¿no? Es algo que se está pues manejando, ¿no? O que te pueda manejar, ¿no? Dice, déjenme que agarre esta cosa porque en verdad es un tema, es que es otra cosa, no estamos preparados también para toda la tecnología como tal, como se nos viene. Y yo sigo a una personaje en Instagram que se llama El Viejo Agrio, que yo siento, síganlo, ¿no? En verdad es algo que a mí me da mucha risa. Entonces dice, con cara de mamón, pero siempre amable, ¿no? Y es que es la verdad, ¿no? Todo el mundo piensa que nosotros somos pues, muy sangrones, muy creídos, y no, somos unas personas totalmente comunes y corrientes como toda la sociedad, ¿no? Entonces, mientras se puedan nuestras agendas, mientras podamos estar coincidiendo, créanme que podemos seguir platicando. Esta plática se puede ir a horas y horas y horas y horas, estar charlando del fútbol americano, pero hay veces que tenemos tiempos ya determinados. Entonces, cuando ustedes quieran, estoy dispuesto. Pueden ahí a nuestras redes sociales a ver que por medio de Ani, que también hay que darle un punto y un agradecimiento, porque ella es la que nos ayuda a contactarnos con toda la gente que nos pide. Entonces, cuando ustedes quieran y se coordinen nuestras agendas, con gusto podemos estar platicando con ustedes. Muchísimas gracias, Tyson. La verdad. Cuídense mucho, les mando un saludo. Igualmente. Igualmente. Tyson, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Amigos, buenos días. Yo soy el Chef Sergio de Fútbol para Futboleros, aquí para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. No olviden pasar por ahí. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en YouTube. Pasen por ahí, dejen un like, dejen un follow. Todo nuestro contenido está genial para todos ustedes. Hacemos live los miércoles, el miércoles chelero, todo muy divertido. Y obviamente no olviden escucharnos por Radio Gol, la Campeona 92.1. Por ahí estamos los sábados y los martes a las 7 a.m. con toda la información de la NFL. Ahí los esperamos, amigos. Un gran saludo. Nos vemos.